La realidad es que se llegó el tiempo en el cual todos lo anticipábamos, lo veíamos como algo inevitable, pero eventualmente como ciudades, como esta área de aquí del sur de Texas, en nuestro amado valle, llegó el momento en el cual nuestro gobierno nos ha pedido hacer los ajustes necesarios. Y esa semana ha sido una semana en la cual hemos iniciado lo que en inglés se le conoce como el lockdown, donde se nos ha pedido que literalmente estemos en nuestras casas por las próximas 2 semanas, básicamente, de viernes a viernes a viernes. Dios mediante es lo que está programado, lo que se nos ha indicado. La realidad es que a través de esta situación tan difícil que estamos viviendo como cultura, a través de esta pandemia, a través de este virus que está literalmente moviéndose a través del mundo completamente, hemos visto en nuestras vidas hacer ajustes necesarios. Entonces, para mí sería ilógico el pensar o invitarles a que hagamos ajustes. La realidad es que son inevitables hasta esta manera, hasta este momento. Pensar en la vida está llena de ajustes. La pregunta es, ¿cómo es que alguien como Pedro, estando en contextos hasta cierta manera similares, es que Pedro hizo los ajustes? ¿Cómo es que la iglesia los hizo hace 2000 años? Y es por eso que la semana pasada iniciamos hablando acerca de esto y decíamos que definitivamente una de las razones por qué los ajustes son necesarios es porque Cristo lo modeló. Cristo nos enseña que uno de los ajustes importantes que el cristiano hace cuando viene ante la presencia de Dios es ajustar la percepción, su entender, la manera en que procesa lo que es el sufrimiento y lo que es la persecución. E inclusive estas cartas, una de ellas como la de Pedro, y hay otras más en la Biblia, en las cuales son escritas porque están dando una advertencia de algo que está por venir. El punto de Pedro hasta cierta manera es que una vida cristocéntrica, una vida de discipulado, una vida centrada en el evangelio, en la persona y en la obra de Cristo, inevitablemente va a traer el sufrimiento. Ese sufrimiento que obviamente honra a Dios. Va hasta cierta manera inevitablemente a traer o va en un momento dado encontrarse o llegar a ese punto en el cual hay una encrucijada con precisamente la persecución. Entonces, Pedro lo que nos enseña desde un principio es que los ajustes son necesarios porque Cristo lo modeló. Y no solamente eso, pero a través de Cristo y eventualmente su Espíritu en Hechos capítulo 2, es que tenemos la capacidad o la habilidad de entender que parte del llamado que hemos tenido es precisamente a unirnos, a fusionar la perspectiva y la actitud de Cristo en nosotros en medio de esa persecución y en medio de ese sufrimiento. Todo esto lo explicamos la semana pasada. Si tienen oportunidad de regresar y ver los archivos o tal vez a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestra página de internet, cualquiera que sea la opción, pero todo esto lo explicamos hablando del segundo versículo de Primera de Pedro. Esto es de la semana pasada, donde entendimos que estos ajustes o esta experiencia de unirnos a Cristo en su padecimiento, en su persecución, tiene que ver con el Dios que ha previsto, el Dios que de antemano lo estipuló, lo planificó, de tal manera que esa doctrina de predestinación es simplemente que Dios ha determinado. La palabra pre es el prefijo de algo que se establece antes de. Dios ha determinado con su previsión, ha determinado que Él literalmente ha creado esta experiencia para que toda persona que viene a Cristo, el final de su peregrinar o de su caminar con Cristo ya está determinado. Esa determinación de Dios no altera la habilidad que tenemos de decidir, porque observen lo que Pedro nos enseñó la semana pasada, que parte de esa decisión que tomamos tanto de aceptar a Cristo y tanto de vivir como Cristo en medio de la persecución, en medio de las calamidades, en medio de una cultura en la cual la iglesia estaba siendo infiltrada con falsa doctrina. Es ahí donde vemos que dice la palabra de Dios que esa unidad o ese, tal vez podemos decir como ese encuentro entre la soberanía de Dios y entre la decisión del hombre es precisamente que es a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Es a través de aquella obra que el Espíritu hace, que es la misma obra o el mismo Espíritu que obró para salvarnos. Esa es la previsión de Dios, la manera en que Dios nos salva, pero lo hace para que obedezcamos. Entonces, si nos encontramos o conforme nos encontramos en momentos en los cuales hay sufrimiento, hay incertidumbre, hay temor, hay cuestiones en las cuales nuestra gente, nuestro mundo está sufriendo, sí, aparentemente lo que no podemos negociar es la obediencia. Esa obediencia es aquella que nos lleva a recordar que la redención de la sangre de Cristo al principio que nos compró es la misma sangre que nos ayuda a vivir como
personas que somos salvos. Por lo tanto, esa sangre al final es aquella que produce en nosotros, es aquella que nos lleva en el contexto de obediencia, en contexto de la obra del Espíritu Santo, a experimentar la abundancia de la gracia y de la paz de nuestro Dios. La invitación que hicimos la semana pasada es simplemente o la garantía o tal vez lo que invitamos que conociéramos era la gracia y la paz de Dios. Todo eso, ahora reflejado en el versículo 3, nos lleva a pensar que la familia, la nación, la iglesia que experimenta la gracia y la paz de Dios, no tanto el cambio de circunstancias, lo cual oramos por ello, pero a lo mejor la gracia y la paz se manifiesta en cambiar las circunstancias, en sanar nuestra generación. Por todo eso oramos y debemos de orar, pero observen que lo que produce es la cuestión de alabar. Entonces es irónico y es contraproducente de cierta manera que en momentos como los que estamos viviendo, la incertidumbre de ver nuestros negocios, de ver nuestra economía, de ver nuestros hijos, de ver nuestros nietos, de ver nuestra gente pasar por esta experiencia tan difícil, ¿cómo es que alabemos a Dios? Bueno, una vez más, ¿será posible que la gracia y la paz de Dios, será posible que lo que hace ello es que nos da la habilidad sobrenatural de poder nosotros alabar a Dios? Entonces la pregunta es, ¿qué es la alabanza a Dios? Y la referencia que está usando Pedro en este pasaje es lo que se le conoce como un discurso fúnebre. Si ustedes han estado en un funeral, recuerden que hay un momento en el cual se lee como la biografía de la persona y la familia o amigos pasan a dar testimonio de las cosas que hizo, cómo se relacionaba con ello, sobre todo los triunfos de la persona, las cosas hermosas de ello. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que en momentos en los cuales estamos viviendo ahorita, parte de la alabanza al Señor es que su Espíritu Santo, porque dijimos que es la obra santificadora del Espíritu Santo en un contexto de obediencia, nos da la habilidad de dar el testimonio, de proclamar el carácter de Dios. Que en momentos en los cuales la situación se ve deplorable, se ve irreversible, en los cuales los gobernadores de nuestro mundo literalmente no saben qué hacer. Muchas veces como familias no sabemos cómo procesar esto. Es el momento en el cual Dios, a través de su Espíritu, en el contexto de la obediencia, en el contexto de la santificación, es donde entendemos que nuestro discurso es la proclamación, es la exaltación, no de nuestra condición. No de que estemos hablando de qué tanta fe tenemos o cómo creemos en Dios o cómo es que vamos a superar esto. Todo eso es bueno y ojalá suceda y oramos para que suceda. Pero lo más importante es la alabanza a Dios, de tal manera que ese Dios lo que hace al desplegar su carácter, al nosotros ser los proclamadores de quién es Él, su carácter, su esencia, su obra, lo reconocemos como el Padre de Jesucristo. Entonces, lo que hace es que automáticamente cuando el hombre empieza a alabar, a proclamar, como en un funeral, cuando estamos dando las características del individuo en medio de la necesidad que tenemos, es que observamos que la relación más importante que proclamamos o que compartimos es precisamente la relación entre Él como Padre con su Hijo Jesucristo. Y es por eso que en momentos como estos, quiero que observemos que esa relación entre Padre e Hijo también lo que produce o lo que nos lleva a pensar es que aquí es donde entra esta palabra, que en mi mente voy a la carta de los Filipenses. En el capítulo número 2, Pablo, otra vez hablando, uno de los apóstoles, hablando a la iglesia, dice, después de describir la actitud de Cristo, que estando en la forma o en la condición de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que literalmente va a experimentar ese despegarse, va simplemente a someterse a la autoridad de Dios divina. Y en el contexto de sufrimiento, en el contexto de ser el siervo sufriente, en el contexto de ser hombre de dolores, como dice la palabra de Dios, es ahí donde Él recibe el nombre que es sobre todo nombre. Y esa es la palabra Señor. Esa es la palabra que implica que Él es el esposo, el amo, el dueño. Él es el soberano de todo ello. Entonces, una vez más, en el contexto de alabar, de hablar del carácter de Dios, no es necesariamente una obligación donde Dios ahora está comprometido u obligado a que cambie nuestras circunstancias y el que Él simplemente haga lo que consideramos que es favorable. Lo que va a suceder es que en medio de las circunstancias vamos a ver el corazón de Dios como Padre, vamos a conocerle a Él no como un Dios, pero como el Dios de nosotros, que eventualmente lo que vamos a poder proclamar es que una vez más, tanto gobierno
gobierno, como iglesia, como padres, como familia, como persona, como la fragmentación del mundo que vivimos a través de virus, a través de lo que pueda ser, todo tienen una autoridad limitada. Solamente Cristo es el Señor. Esto es extremadamente importante en una mañana como esta, porque aquí es donde entendemos que en la exaltación de la supremacía de Cristo, en medio de un contexto de sufrimiento, observamos que es ahí donde podemos contemplar su gran misericordia. Esto es extremadamente importante porque si leen este versículo en reversa, se van a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que típicamente la misericordia de Dios no la contemplamos, porque si lo que queremos ver es nuestra supremacía y queremos crear un Dios que simplemente sea el que yo creo que debe de ser, si es que realmente Dios existe, y eventualmente exaltar lo que yo pienso, lo que yo creo de Dios, mi antigüedad en la iglesia, mi conocimiento en la iglesia, o a lo mejor estoy en esa situación en la cual ya no creo en Dios y por eso no voy a la iglesia. Cualquiera que sea el caso, si esto va en reversa, lo primero que sucede es no reconocer la misericordia de Dios. Y menciono la ecuación de la misericordia de Dios porque hemos hablado de gracia, hemos hablado de paz, que es lo que produce todo lo que describimos la semana pasada. La misericordia de Dios, parte de ello es que su espíritu, su palabra, la relación entre padre con hijo, esa relación de familia, el señorío de Cristo, Él es un misionero y Él por naturaleza se da. Entonces, ese corazón compasivo es que parte de esa misericordia en un momento dado no es tanto la garantía que van a cambiar las cosas, lo cual, una vez más, no estoy en contra de que cambien. Es obvio que deseo que cambien. Es obvio que no quiero seguir predicando a una cámara y predicar a través de la internet. Todo es importante y qué bueno que lo hacemos, pero yo quiero tener a mis hijos aquí, a mi esposa aquí, quiero tenerlos a ustedes aquí, quiero saludarles, quiero abrazarles, quiero simplemente vivir en comunidad, pero no hay garantías de que eso va a cambiar. Lo que sí garantiza es que la misericordia de Dios nos va a dar la habilidad. Esta es la habilidad que es la misericordia de Dios, es de que nos permita dejar de ver la Biblia como la sección amarilla de un directorio telefónico. Y yo sé que estoy usando lenguaje que me hace tal vez revelar mi edad, porque hoy en día no existen esas cosas, pero la sección amarilla, si algunos de ustedes recuerdan, en los directorios telefónicos es donde buscábamos, si necesitábamos un electricista, un plomero, un carpintero, buscábamos y a ver dónde están los servicios de alguien así, y nos íbamos por orden alfabético y buscábamos a la persona que necesitábamos. Muchos hemos cometido el error donde vemos la Biblia de esa manera. Buscamos los versículos donde nos solucione el problema que tenemos. La realidad es que Dios puede solucionar y tiene la habilidad de solucionar todo ello, pero aquí es donde la invitación, esa es la misericordia de Dios, donde nos ayuda a entender que Dios o la Biblia no es la sección amarilla de un libro de un directorio de teléfono, lo cual me recuerda que la Biblia, aunque la Biblia sí, es el libro en el cual no fue escrito, no es el libro que habla de nosotros, pero fue escrito para nosotros. En otras palabras, tenemos que tener cuidado de que no leamos la Biblia como que si es el libro que se trata de nuestra vida. La Biblia se trata acerca de el Señor. Otra vez, esa palabra que se le daba o la descripción que se le daba a los césares allá en aquel tiempo, en el tiempo del gobierno romano, aquellos que se creían ellos mismos dioses. Bueno, a través de Jesús no es aquel que se cree Dios, es Dios mismo. Entonces, parte de ello es reconocer esta mañana que parte de la misericordia de Dios es que entendamos que la Biblia, que la vida, que la eternidad, que la sanidad, que la restauración, que la liberación, que la tranquilidad, que de la gracia no es porque se trate de nosotros, sino que es algo que Dios ha creado para nosotros. La Biblia se trata de Dios. Y no hay otra persona que esté más a favor de nosotros, en el sentido de que Él desea nuestro beneplácito, nuestro bienestar, pero otra vez es simplemente que Él nos incluye en esa historia. Bueno, esta misericordia es aquella que revela su soberanía. Es el Dios que en medio de, no promete cambiar las cosas necesariamente, aunque puede cambiarlas, pero es aquel que actúa aún por la manera en que está en la situación. En otras palabras, Dios es un Dios que no depende de las circunstancias que hay. Y todo esto lo menciono porque la semana pasada hicimos mención de esto y tengo que hablar una vez más. Cuando hablamos del Dios que, otra vez, que lo ha hecho, que no está esperando a que la gente, otra vez, que la gente entienda, que la gente se arrepienta, que la gente cambie. Dios no negocia sus designios, Dios no negocia su voluntad. Dios es soberano, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, la soberanía de Dios tiene bastante sentido,
tiene mucho sentido cuando el contexto es sufrimiento y persecución, porque esto implica sufrimiento y persecución, sobre todo viendo la iglesia hace 2000 años. Muchos de estos líderes, de estos apóstoles, de esos pastores no vieron el día de mañana. Terminaron encarcelados, terminaron, como dije la semana pasada, como antorchas humanas, terminaron en el Coliseo romano. Es un contexto en el cual esta palabra es literalmente la única esperanza que tenía la iglesia hasta cierta manera cuando la situación iba en decadencia. No estoy profetizando, ni estoy anunciando, ni estoy deseando que la cosa vaya en decadencia y continúe en decadencia. Todo lo que estoy diciendo es que aprendamos este principio del Dios que es soberano antes de que lo necesitemos. ¿Por qué? Porque observen esto. Cuando no creemos o no abrazamos el Dios que simplemente hace las cosas, mostró su gran soberanía o su gran misericordia a través de hacer las cosas, es aquí donde la soberanía de Dios, porque Él ama al mundo, Él ama a sus hijos, es aquel que no se conforma simplemente en revelarnos que Él existe. Él literalmente nos ha manifestado que le importamos. Y la importancia en un contexto de sufrimiento y de padecimiento, en un contexto de persecución y de calamidad, la importancia que existe en el corazón de Dios de nuestras vidas es que aún cuando esto tiene una autoridad, tiene una realidad y tiene un dominio, estoy hablando de esto de acá de arriba, tiene un dominio sobre nosotros temporal, eventualmente Él viene por segunda vez. Eso es parte de la esperanza que tenemos hoy en día. Por lo tanto, lo que ha hecho es que, una vez más, no es tanto que Él ha hecho o va a hacer el cambio de circunstancias. Oramos por ello, por favor, una vez más, oramos para que la cosa cambie. ¿Va a cambiar? No lo sé. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando quisiéramos tener una garantía de algo del futuro? Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Lo que Él ha hecho es que Él ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. En otras palabras, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha trazado a través de esta conversación es que Él garantiza que toda persona que pueda o que reconozca la necesidad de literalmente desplegar el carácter de Dios, toda persona en la cual reconoce la relación más importante, que es la entre el Padre con el Hijo, de lo cual muestra la supremacía de Cristo, ¿sí? Manifestada en la gran misericordia que Él ha dado a nosotros, es aquel que hace la obra redentora de nacer completamente de nuevo. Entonces, el cambio que está garantizado esta mañana no es tanto que se va a acabar el famoso lockdown, que se va a acabar el que estemos en casa restringidos, no es tanto el hecho de que la epidemia y la pandemia va a simplemente desvanecerse y a minimizarse. Lo que está garantizado es que esta mañana es un día de salvación, es una mañana de salvación. Es una mañana en la cual, sí, entendamos que la misericordia es de que Él nos da la oportunidad de ser salvos. Ahora, la realidad es que muchos de ustedes ya son salvos. Algunos de ustedes necesitan ser salvos, pero muchos de nosotros ya conocemos la salvación. Y es por eso que cuando veo la carta de Pedro a la iglesia o a las iglesias en esta área, ¿sí?, de Asia Menor, en un contexto de persecución, es interesante que él tiene que recordarle a los cristianos de lo que Dios ya ha hecho bajo su soberanía, el concepto de elección, el concepto de cómo Dios salva a la gente, pero observen que él tiene que recordarles lo que es la salvación. Por lo tanto, yo quiero una vez más tomar o reconsiderar que la salvación es una posición legal. La salvación no es un cambio de actitud, no es un cambio de pensar, no es un cambio en el cual tiene que ver con costumbres y habilidades. Eso es lo que produce la salvación, pero eso no es la salvación. La salvación es simplemente una transacción legal donde literalmente, y estamos unas cuantas semanas por celebrarlo, en ese Viernes Santo, en inglés se dice Good Friday, que es la experiencia de la pasión de Cristo, el sacrificio de Cristo. Legalmente, toda persona que reconoce este proceso y que ve la necesidad de exaltar la soberanía de Dios, y el Espíritu Santo le da esa habilidad, es de que deposita su pecado, deposita y confiesa su rebeldía ante Dios. Y esa rebeldía que es depositada en Cristo, legalmente a Cristo, lo hace literalmente el ser la expresión más obscena
de pecado en la historia de la humanidad, porque legalmente Él absorbe el pecado de todos nosotros cuando confesamos nuestro pecado. El domingo, esa transacción legal lleva a la segunda parte, porque es una transacción doble. La segunda parte es que ahora Cristo deposita legalmente en nosotros su justicia, de tal manera que ahora, y eso es extremadamente importante, ahora cuando el domingo Él resucita y esa resurrección o esa vida de 33 años de perfección la acredita en nosotros, es el momento en el cual no solamente hemos sido perdonados por nuestro pecado, no solamente somos vistos o legalmente posicionados como alguien que nunca ha pecado, porque ese es Cristo, ¿verdad? Cristo nunca pecó, pero esa santidad, esa perfección me la dio a mí el domingo. No es solamente que ahora el Señor me ve como si yo hubiese cumplido toda la ley, porque esa es parte de la transacción legal. Ser salvo es ser posicionado como que si yo hubiese tenido la habilidad de haber cumplido toda la ley, la cual nunca la he hecho, pero Cristo lo hizo, pero ha sido acreditado en mí. Y la cuarta cosa que quiero que vean en esa transacción legal es que no solamente he sido perdonado, soy visto o posicionado legalmente como si nunca he pecado, como que si he cumplido la ley, pero ahora Él me ve, el Padre me ve como su hijo, como un miembro de familia. ¿Por qué? Porque soy coheredero, porque soy copartícipe del Hijo de Dios. Entonces es extremadamente importante que veamos esos factores, porque nuestra tendencia es confundirnos y pensarnos y procesamos y decimos que nuestra santificación o nuestra actitud, similitud a Cristo, es lo que es ser salvo. Y voy a decirlo una vez más: esto es el producto de la salvación. Esto no es la salvación. La salvación es simplemente una transacción legal que acabo de explicarla, y es ahí donde el apóstol Pedro ve la necesidad de decir: Él lo ha hecho, y Él ha hecho que ustedes experimenten, aún en un contexto de sufrimiento, aún en un contexto de confusión, en un contexto nunca antes pensado, que experimenten esta transacción legal. Yo quisiera esta mañana simplemente invitarte a que si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si nunca has visto ese viernes como la experiencia de literalmente pedir el perdón de tu pecado y entregárselo a Cristo, legalmente dárselo a Cristo, y nunca has invitado a Cristo, su perfección de 33 años, ese domingo, ser depositado en ti y declararlo como el Señor de tu vida, otra vez, como el Señor de tu vida, yo te invito a que lo hagas en este día, porque hoy es el día en el cual Él nos está invitando a hacer esto, como Pedro lo hizo hace 2000 años. Entonces, esta experiencia de haber hecho, que nos ha hecho nacer de nuevo, es para una esperanza viva. Esto es algo que expliqué la semana pasada y simplemente se los digo una vez más, se los dejo una vez más, de las eras en las cuales esta gente veía la vida, y veían la vida a través de dos eras: la era de maldad o la era presente con la era futura cuando viniera Mesías. Trágicamente, lo que ellos no entendieron o no se dieron cuenta, porque Cristo típicamente complica las cosas de las ideas preconcebidas que tenemos, y esta gente tenía la idea preconcebida que las eras iban a estar simplemente una al lado de otra, pero aparentemente a través de Cristo las eras se empalmaron, porque aun cuando Él ya vino y estableció su reino, vivimos en un mundo en el cual hay un reino de maldad que gobierna temporalmente, y que este reino que Él ya inició a través de su nacimiento virginal, Él vino como el Cordero Santo de Dios, eventualmente viene por segunda vez para consumar, para completar, para disipar todo lo por lo cual hemos estado batallando toda esta semana. Toda esta cuestión de la fragmentación, del pecado, de todas esas áreas en las cuales vemos hoy en día, la razón es porque estamos en medio de las dos eras. Entonces, cuando pensamos en esta experiencia de ser salvos, nacer de nuevo para una esperanza viva, la esperanza viva, esa palabra esperanza es la certeza de que aun cuando estamos en medio de las dos eras, cuando Cristo ya vino pero viene por segunda vez, cuando hemos sido salvos pero batallamos para creerle muchas veces a Dios, cuando estamos en un contexto en el cual no sabemos qué hacer, la certeza que tenemos está basada no en que nosotros aprendamos a creer más en Dios, no en que nosotros veamos un cambio en nuestras vidas, no en que nosotros veamos un cambio en nuestra situación. Observen que el nacimiento nuevo que tenemos, dice Pedro, lo cual produce una certeza. La palabra esperanza es certeza, garantía. ¿Por qué está garantizado? Por un evento del pasado. Está garantizado a través de o mediante de la resurrección de Jesucristo. Estamos a unas cuantas semanas de celebrar esa resurrección. Estamos literalmente este domingo
a 2 semanas de celebrar esa resurrección. Una de las preguntas que nos hacemos y que nos estamos haciendo y seguimos haciéndonos es si vamos a poder congregarnos como iglesias, como familias, físicamente en un lugar como esto para celebrar al Cristo resucitado. ¿Lo vamos a poder hacer? Me encantaría decirte que sí, no lo sé. Todos vivimos en un sentido, en un contexto de incertidumbre. Todos estamos a la expectativa, una vez más, con la esperanza, lo cual suena como algo que deseamos que suceda, pero no estamos completamente seguros. La palabra de Dios habla de la resurrección tanto de Cristo como la de nosotros con la certeza y la garantía. Esta palabra es certeza, la cual está viva, ¿verdad? Es viva, la cual habla acerca de la resurrección de Jesús. Esta palabra es difícil de procesar en el contexto de resurrección, porque en la resurrección entre los muertos, Cristo tuvo que morir. Entonces, la base de la resurrección de nuestras vidas, tanto de Cristo como de nosotros, está literalmente en el contexto de muerte, porque Cristo tuvo que morir por esa transacción legal que hablé hace un momento. Todo lo que quiero que se lleven esta mañana y que piensen conmigo por un momento, porque una vez más, estamos en medio de una epidemia. Estamos en medio de estas 2 eras. Estamos en un contexto donde Cristo es Señor, pero está el príncipe del aire que gobierna temporalmente. Estamos en un contexto donde el corazón quiere, el alma desea confiar en la confiabilidad de Dios, pero vemos la realidad de las noticias y no sabemos qué hacer. Sabemos que Él es el proveedor de todas las cosas, pero literalmente, económicamente estamos batallando. Hay una crisis, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo le hacemos? Bueno, esa es la realidad, la cual es de que el pelear, la batalla, la lucha, todavía es una realidad. Estamos en ella, estamos todavía presente. La diferencia que hace, basado en la certeza, en la esperanza, que es certeza de la resurrección, no solamente de Cristo en el pasado, pero la resurrección de nosotros en el futuro, es de que hoy en día nosotros tenemos la libertad, tenemos la habilidad, tenemos la plena certeza que nuestra pelea no es hacia una victoria, pero está basada en la victoria de alguien que ya la experimentó. Su nombre es Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra pelea es desde su victoria. Cristo no vino a quitar la pelea. Esta pelea se termina cuando Él regrese por segunda vez. Pero esta mañana yo estoy convencido, yo puedo verlo a través de la Escritura. Yo creo con todo mi corazón que la Biblia nos enseña que esta pelea, como ya está basada desde lo que Cristo ya hizo, no hacia una libertad futura o algo que tenemos que esforzarnos, la implicación, y esto es lo que de alguna manera espero que sirva de antemano, la implicación de ello es simplemente de que hay una probabilidad que Dios nos ha puesto, nos ha posicionado en un lugar de pelea donde nuestras habilidades, donde nuestra confianza, donde nuestra dependencia está basado en lo que Él ya hizo, no hacia lo que queremos o deseamos que suceda. Todo esto lo menciono porque es ahí, en ese contexto de vivir desde, no hacia una victoria, donde yo creo que el Evangelio se propaga. Donde esta mañana, conforme discipulamos a nuestros hijos y a nuestros nietos en los hogares, donde fortalecemos a papá y a mamá y a la abuela, a lo mejor, que nunca en su historia, nunca en su caminar están viviendo esta incertidumbre. Es el momento en el cual, bajo la confianza de lo que Cristo ya hizo y la confianza de lo que Él hará un día cuando venga por segunda vez, que es la resurrección de nuestras vidas, de nuestros cuerpos hacia esa morada celestial, es en ese contexto donde el Evangelio empieza a propagarse. Me encantaría decirte esta mañana que aquellos que pelean desde en lugar de hacia evitan la enfermedad, la persecución, el sufrimiento. La realidad es que la mayoría de estos hermanos, incluyendo a Pedro, van a morir. La realidad es que tú y yo eventualmente vamos a morir. ¿Cómo vamos a morir? ¿De qué manera? No lo sabemos. Todo lo que estoy diciendo es que la perspectiva de poder ver la Biblia de una manera diferente, la vida de una manera diferente, mi oración, mi plegaria ha sido esta semana de que en medio de la lucha que estamos teniendo, en medio de los retos que estamos viviendo, que por primera vez a lo mejor muchos de nosotros aprendamos que la lucha que estamos viviendo no puede ser hacia algo, hacia el cambio de algo. Tiene que ser desde alguien. Y ese alguien es la persona de Jesucristo. Si nunca has conocido a ese Cristo resucitado, si tal vez estés en una situación en la cual dentro de 2 semanas celebraremos
en nuestra cronología, en nuestros calendarios, en nuestra cultura, la resurrección de Jesús, yo quisiera invitarte a que dejes de verlo simplemente como eso, como un evento histórico, simplemente como algo que está en el calendario. Pero a lo mejor por primera vez se convierte en la realidad en medio de la lucha que estamos viviendo. Tal vez es la ansiedad, tal vez es la depresión, tal vez es la soledad. Esto nos ha forzado mucho a la soledad. Tal vez es una situación en la cual otra vez la incertidumbre es algo que no estamos acostumbrados a vivirlo. Cualquiera que sea el caso, cualquiera que sea la lucha que estamos teniendo esta mañana. Tal vez la lucha para ti esta mañana es simplemente de que entregues tu vida a Cristo y estás batallando para hacer eso. Creerle una vez más a Dios o abrir tu corazón para entregar tu vida a Él. Cualquiera que sea, mi invitación es que descansemos en que la victoria, la cual ya ha sido a nosotros, pero somos invitados a navegarla en medio de estos conflictos, lo hacemos no hacia, sino desde. Yo quiero invitarte esta mañana que si estás dispuesto a hacer esta transición de hacia y moverte hacia desde, simplemente me acompañes en esta oración y abras tu corazón a Cristo.